Hola amigos de Inglés en Irlanda. Estamos ante una nueva entrega de Honor Ediciones en selección dentro de Inglés en Irlanda. Bueno, pues vamos hoy con nuestro recurrente tema, el inglés dentro del aprendizaje de cualquier persona que está dentro del sistema educativo. ¿Cómo trabajar el inglés paso a paso? ¿Cómo lograr que el inglés vaya penetrando en las personas para que el inglés sea una herramienta, una parte más de su trabajo intelectual y lingüístico? Pues parece ser que por las fórmulas dentro del territorio español son muy variopintas, pero sobre todo se ha decidido que sea gramatical. Sí, porque todo lo que es el aprendizaje del inglés dentro de la estructura intelectual, educativa y de aprendizaje dentro del sistema educativo de primaria y de secundaria y del bachillerato en España se basa en la gramática. Sí, se ha dejado de lado el hablar y el escuchar, porque prácticamente el hablar y el escuchar son dos elementos que existen en los exámenes que cualquier alumno se tiene que ir presentando poco a poco. Pero sin embargo, esos dos elementos no son los fundamentales. Los fundamentales son las estructuras gramaticales. Se busca que el alumno que termina tenga un conocimiento gramatical, si no perfecto, casi perfecto. Escuchar para poder leer. Escuchar para poder leer, ese sería el axioma fundamental y principal que cualquier persona podría entender que un idioma es. Yo aprendo un idioma para hablarlo y para cuando me hablen entenderlo. Pues parece que no, parece que lo que se busca fundamentalmente es que la persona que está aprendiendo ese idioma, en este caso inglés, sea un idioma que lo está aprendiendo fundamentalmente para escribirlo y para escribirlo con corrección gramatical. Fuera de la gramática, podríamos decir, no hay nada. Fuera de la gramática puede haber hablar, pero no es lo que se pretende. Lo que se pretende es que las personas estén capacitadas para escribir el inglés dentro de la corrección gramatical que la lengua inglesa nos indica. Y esta tendencia, que es curiosa porque precisamente a los latinos, a los que tenemos nuestro idioma materno bien enraizado en el latín, nos cuesta y mucho entender las estructuras dentro de la conversación inglesa, pero también nos cuesta mucho entender los fonemas, los sonidos, los acentos. Y esa parte no es la que más se trabaja dentro del idioma inglés, dentro del aula, sino al contrario, es la que menos se trabaja. Podríamos decir que las personas en España terminan con unos niveles gramaticales del inglés muy decorosos, es decir, certificados, que ese será otro comentario que vamos a hacer a lo largo de este podcast, pero que lo que es escuchar y hablar no es lo que más se trabaja ni lo que más se considera en un aprendizaje del idioma inglés. ¿Cómo se trabaja en España el aprendizaje del inglés? Pues lo repetimos, mucha gramática, mucha estructura escrita, mucho escribir, poco hablar y casi nada escuchar. De tal forma que una persona cuando termina, las habilidades de comunicación en teléfono, en Skype o en cualquier medio que sea audio, pues van a ser muy difíciles porque la realidad es que a esa persona le va a costar entender. Ya sé que probablemente todo el mundo me dirá que lo fundamental es escribir una lengua, pero si a esto le añadimos que la cultura, lo que es el desarrollo cultural del alumno es más bien deficiente en esa lengua, pues no estamos precisamente para echar cohetes. ¿Por qué digo en el ámbito cultural? Porque se ha perdido la noción de que un idioma no solamente es una vía de comunicación, una herramienta, un elemento de trabajo práctico, sino que es una cultura, una literatura, un lenguaje que crea sociedad. Y eso es lo que precisamente en las aulas, cuando se aprende inglés, también brilla por su ausencia. Nadie cuando estudia inglés piensa en ningún autor, ni en ningún libro, ni en lo que es la lírica, ni la prosa, ni la poesía anglosajona. ¿Por qué?
pues es un misterio, porque los que venimos del francés y somos del francés, se nos incidía y mucho en lo que era la cultura francesa, en lo que era la literatura francesa, en lo que era el pensamiento francés. Y de tal manera que cuando uno terminaba sus estudios sabría más o menos de Francia, sabría más o menos de literatura, sabría más o menos de francés, pero tenía un bagaje cultural que le permitía conocer Francia sin haber estado nunca en Francia, entender un poquito el pensamiento francés sin haber conocido nunca un francés y entender por qué su lenguaje era rico e importante para aprenderlo, independientemente de su uso y su practicidad. Con todo esto ponemos el acento en lo que es muy importante dentro de lo que es el inglés, el aprendizaje del inglés, y es las certificaciones. Las certificaciones en España se valoran como en el resto de Europa por medio de los, ya saben, A1, A2, B1, B2, C1, C2, y todos estos son niveles que uno tiene que ir superando y alcanzar. Conseguir un C2 es muy complicado incluso para los nativos, porque se basa fundamentalmente en un conocimiento exhaustivo de la lengua escrita y de los usos de la lengua inglesa. Pero normalmente dentro de lo que sería el currículo de secundario y bachillerato se pretende que los alumnos lleguen a alcanzar un B1. Esa certificación es obsesiva dentro del sistema educativo, de tal manera que todos los profesores están viviendo alrededor de ese gran astrosol que es la certificación B1. Y en muchas ocasiones para el trabajo se busca el B2 y poco importa que hable o no hable, pero si tú tienes el B2, pues evidentemente lo vas a tener garantizado en lo que sería tu puesto de trabajo o en lo que tú vayas a desarrollar. Nadie habla de que cuando uno está en el B2, pues si no ha viajado nunca a ese país y no ha estado nunca en ese país, pues lo que se puede encontrar es que ese B2 sea tan oxidado como la escafandra de un buzo que nunca ha penetrado en el mar. Todo esto lo comentamos porque el desarrollo del aprendizaje del idioma inglés se ha convertido tan importante en España que una persona que desarrolla una actividad académica y que estudia una carrera y no consigue superar su nivel de inglés, nunca le darán la certificación profesional. Sí, si uno no tiene uno superado el B1, pues en muchas ocasiones se quedará sin poder ejercer la profesión que ha estudiado. Esa es la grandeza o la miseria del sistema educativo español, que en unos años han convertido al inglés en la piedra de toque, en la piedra clave de que una persona pueda o no ejercer su profesión. No comprenderán todos ustedes que la gran mayoría lo supera, pero lo supera desde el punto de vista gramatical, porque desde el punto de vista de comunicación, tanto escuchar como hablar, muchos de ellos no lo superarán nunca jamás. Y esa es la crítica dura y despiadada que desde Inglés en Irlanda en este momento hacemos. Si no conseguimos que el inglés tenga una racionalidad, esté mucho más equilibrado y más balanceado, el inglés prácticamente lo han convertido en un latín, pero vivo, porque hay romanos que purulan por ahí hablando inglés. Hasta aquí el comentario de Inglés en Irlanda y seguiremos en esta andadura dura y difícil de selección y en Inglés en Irlanda con Honor Ediciones. Gracias amigos por estar ahí, gracias por escucharnos, gracias por vuestra paciencia y gracias por intentar dar luz a estos pensamientos que pretenden simplemente dar opinión y una reflexión para todos. Hasta otra.